A ver, yo creo que lo importante es el texto más que las palabras, porque las palabras son de un día, el texto es el que permanece o podría permanecer, no sabemos. Pero lo importante es leer el texto y formarse una convicción propia. Pero ya que ayer fue un día de palabras, por último, por un día hablemos de esas palabras. A mí me parece que el discurso de Beatriz Hevia fue malo, yo lo voy a decir con todas sus letras, muy malo. A ver, a lo mejor no muy malo, pero malo. Podría ser, siempre pueden las cosas ser peor y por lo tanto nos faltaría el muy malo si hubiese sido incluso peor, pero no fue bueno. ¿Por qué? Porque fue partidista, porque podría haber volado más alto, porque podría haber dicho otras cosas, pero no, fue un discurso parcial, un discurso de su sector, más que como presidenta de la Convención Constitucional, del Consejo Constitucional. Y yo diría que eso de hablar de chilenos verdaderos es muy complejo. Chile está formado por gente muy diversa, como todos los países por lo demás. Eso no es solamente un patrimonio nuestro, es tan obvio todo eso. Y eso de calificar a algunos que sí son chilenos, otros no son chilenos o son chilenos, eso es un error gigantesco. Lo dijo al pasar, es verdad, no es que se haya referido esto en extenso, fue al pasar. Pero eso al pasar es malo, obviamente. Al final, lo que está ocurriendo acá es que la ceremonia de ayer, si bien fue una ceremonia ordenada, sí, fue una ceremonia republicana, fue una ceremonia bastante más ordenada que la anterior, que todo el proceso anterior, de eso no cabe ni la menor duda. Este es un texto muy distinto al anterior, no cabe la menor duda, porque además tenía los bordes que limitaba cualquier exceso, a lo mejor, de los que pudieran haber caído, pero lo cierto es que ayer fue una ceremonia mediocre, republicana, pero mediocre, no fue más que eso. Y sabemos también que bajo la campaña anterior, recordemos que los partidos políticos escondieron a su gente, principalmente la derecha, ustedes lo recordarán. Ahora también hay, porque la política es así, entonces, ¿quiénes se están escondiendo? Bueno, la Moneda ha dado instrucción a los ministros que no se vayan a meter por nada, en la campaña anterior sí se metieron. El presidente de la República prácticamente no dice nada, pues todos sabemos que tiene una opinión. Todo esto para esconder gente. La derecha está escondiendo gente, pero obvio. ¿A quién? A Kast. José Antonio Kast, yo le aseguro que no va a estar en la franja, no va a estar en la campaña. De repente emitirá una declaración por ahí, pero nada más. O sea, todos mueven sus piezas para esconder sus flancos y para mostrar voceros más amables, más tranquilos, voceros más empáticos, si es que hay voceros empáticos. Y eso es todo. Ahora, posiblemente la suerte ya está echada, los dados estén tirados y por lo tanto ya no haya mucho más. No sé si las campañas van a lograr provocar un efecto decisivo de lo que indican las encuestas, que indican que está el en contra con una mayoría en estos instantes muy, pero muy importante. Pero más allá de eso, yo diría que el discurso de Beatriz Hevia fue un discurso, voy a repetir la palabra, malito. Sobre todo tomando en cuenta, bueno, el tenor de la situación, ya lo hemos dicho, puede ser ya demasiado reiterativo, pero es importante, ¿no? Es un segundo proceso de más o menos las mismas características, ¿no? Con la participación de la ciudadanía para insistir en una opción en la que algunos consideraban que cabía todavía tener un nuevo proceso, otros, la mayoría al parecer considera que no, de ahí muchos que van a ir en contra solo porque no quieren que cambie la Constitución más allá del trabajo que se haya hecho, si la van a leer o no. La vara, haciendo siempre esa comparación, la vara con los discursos anteriores y con me refiero al proceso anterior y con el resultado de ese proceso no estaba muy alta. Por lo tanto, superarla tampoco era un desafío tan importante. De ahí yo creo que además llamó también la atención, más allá de las visiones políticas, ¿no? De lo que uno puede ver desde afuera, el tenor del discurso. A mí me pareció que la expresidenta del Consejo Constitucional estaba muy a la defensiva. Se puede entender, las encuestas demuestran que su opción está perdiendo finalmente al día de hoy, pero tomando en consideración el tono que se pretendía dar a la ceremonia del día de ayer, pareció
quizás un poco muy agresiva al hablar acerca de los verdaderos chilenos. Hubo muchísimas críticas, tú estabas ahí, María José, de inmediato respecto a esa frase en particular y a varias otras que ella mencionó en el entretanto de su discurso, que llamaron la atención y que hacen que tengamos finalmente esta evaluación de su discurso, tomando en cuenta que, lo reitero, era bien fácil pasar por encima de lo que había sido el discurso anterior. Lo comparaba, por ejemplo, con el del el segundo vicepresidente del proceso anterior, Gaspar Domínguez. ¿Te acuerdas? Hizo un discurso que en ese momento dijimos lo contrario, un muy buen discurso, sí, sobre todo comparado con lo que había pasado con el proceso en general. Entonces, para ser justo, hay que comparar las cosas como son.